Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más pues, a la tertulia de la réplica de Popular Televisión Melilla, pues donde nuestros tertulianos van a debatir sobre la actualidad local, sobre los temas más importantes. Pero antes de entrar en materia, pues por supuesto tenemos que saludar a nuestros invitados, así que comenzamos con Geray Díaz. Muy buena y bienvenido buenas noches, de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas noches también a Fadela Mojatar. Buenas noches, Paula. Y por supuesto a Amin Azmani, que repite, si no me equivoco, por segunda vez, así que bienvenido de nuevo. Gracias, un placer. Muchas gracias a los tres por estar aquí en la réplica. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, que no es que haya muchas más novedades en cuanto a la aduana comercial, que bueno, pues se decía que iba a abrir el 25 de enero. Era ayer, no ha sido así, pero vamos a repasar las portadas primero de los periódicos locales, que bueno, pues precisamente el Faro de Melilla habla de esa aduana comercial. Bueno, dice Sánchez, dice que en la RAN, esa reunión de alto nivel, pues ahí se hablará de la aduana de Melilla con Marruecos. También comentar, el Melilla Hoy pues habla de ese ataque en Algeciras pues por parte de un joven, y la Comisión Islámica de Melilla pues ha condenado este violento ataque terrorista en la ciudad gaditana, pues que ha dejado a una persona fallecida y cuatro heridos. También, bueno, comentar que evidentemente no salen las portadas de los periódicos de hoy, pero este jueves precisamente pues se ha celebrado un foro empresarial, el quinto, pues donde han estado participando los exministros José Bono y Alberto Ruiz Gallardón, y se llama pues Análisis futuro de la ciudad de Melilla. Si da tiempo, pues a lo mejor repasaremos un poco sobre bueno, la importancia que tiene pues este foro, hablar del futuro económico de Melilla, de qué vías puede haber. Y también, como una noticia, es que en la mañana de este jueves pues una ambulancia marroquí pues llevó a la frontera de Benienzar el cuerpo sin vida de una mujer que decían que se encontraba mal, pero no era así, y ha tenido que ser trasladada de nuevo a Nador. Estas son las noticias más recientes que evidentemente no salen en las portadas. Pero volviendo pues a la aduana comercial, pues eso es uno de los temas más recientes, no hay muchas novedades, pero por supuesto pues voy a tener que pedir esos titulares a nuestros tertulianos, así que empezamos por Geray Díaz. Bueno, yo en primer lugar dar el pésame a los familiares y amigos de Diego Valencia, el sacristán asesinado ayer en la iglesia de Algeciras, y también pues desear la pronta recuperación a las personas que se han herido, tanto al sacerdote como a las personas que estaban en la iglesia. Yo creo que ante estos hechos pues lo que tenemos que pedir es tolerancia y respeto de unos y otros, y sobre todo que la bandera de nuestro país tiene que ser la de convivencia y no la del odio. Y bueno, como comentaba hace un momento... Si quiere, bueno, perdón, te interrumpo queráis. Si queréis, pues, Sí. Primero pues comentamos ese horrible suceso, que bueno, también se habla de que la Comisión Islámica de Melilla salía el comunicado pues de que lamenta estos hechos, que evidentemente pues son horribles, y esto no puede caber pues en una sociedad, como bien se ha dicho, pues en la que vivimos, ¿no? Claro. Pues sí, consternados, por supuesto, porque ha sido un crimen terrible, un asesinato que nos ha dejado a todos impactados. Nuestro pésame, nuestra condena, y sobre todo yo animo, agradezco y aliento a que ese tipo de condenas por todas las partes de las instituciones de nuestra ciudad pues sea unánime, ¿no? No hay cabida en un país democrático y de derecho como el nuestro a tener que recordar y que nos venga a la memoria pues cosas tan terribles como los últimos ataques yihadistas. Que la Comisión Islámica y cualquier, agrupación religiosa de cualquier índole lo condene firmemente, por lo menos para desvincularnos pues de que además un criminal no tiene por más que utilizar pues algo tan odioso como utilizar la propia religión, como esta persona que seguramente, o lobo solitario, quien sea un criminal a fin de cuentas, pues puede utilizar también una religión de paz para justificar un terrible crimen como el que ha sucedido. Sí, antes de entrar en materia pues sobre este suceso, amiga Mani, ya que pues... Sí, bueno, me uno aquí con los compañeros de tertulia, mi condena y repulsa a un atentado cruel, llamemos las cosas por su nombre, atentado, asesinato, no hay ningún fallecimiento del sacristán de la iglesia mayor de La Palma de Algeciras. Y si hay que hacer algún inciso o incidir en algo, creo que hay que resaltar y recalcarlo permanentemente, y es que ningún criminal
se le puede llamar ni musulmán, ni cristiano, ni judío, ni hindú, porque ninguna religión lo ampara. Claro. Hay que llamarle por su nombre, y su nombre es descerebrado, cobarde y asesino. Y creo que España, ante cada atentado, hemos sabido salir adelante, porque hemos apelado a la unidad, a la fortaleza, que tiene que prevalecer siempre. También, evidentemente, mostrar rechazo a quienes están aprovechando esta situación pues para sembrar intolerancia, intentar extender un odio que de verdad que es un sinsentido. Afortunadamente, Algeciras ha dado un ejemplo de unidad, de solidaridad. Todas las comunidades confesionales de nuestro país se han unido y tenemos que quedarnos con eso. Lo demás creo que hay que arrinconarlo y no deja de ser una minoría. Pues ahí queda nuestra mayor condena ante estos hechos tan terribles en Algeciras. Y ahora pues sí vamos a entrar en materia, porque evidentemente esto no tiene debate. Sí vamos a retomar pues el tema de la aduana comercial. Para ir introduciendo, pues hace unos días el diario El País comentó que iba a ser el 25 de enero. Las delegaciones del gobierno de Melilla y de Ceuta pues no confirmaron nada, desde el gobierno central pues tampoco hicieron oficial ninguna fecha, aunque sí decían que iba a ser antes de esa reunión, entre esa cumbre entre España y Marruecos que va a ser el 1 y el 2 de febrero pues en Rabat. Entonces pues quedan muy poquitos días, pero no se conoce exactamente la fecha, así que aquí sí voy a pedir titulares. Ya sí retomamos, perdón Geray, que ya que le había mencionado pues a condena con lo sucedido en Algeciras, pues ya lo decíamos, y ahora sí pues nos centramos en el titular de la aduana comercial. Bueno, sí, el gobierno de España sigue su hoja de ruta de la reapertura gradual de la frontera, con el compromiso de que se reabriera la aduana comercial de Melilla y se instalara en Ceuta. Sí es verdad que estaba prevista una reunión de alto nivel entre España y Marruecos hace semanas, lo que pasa es que se ha pospuesto a principios del mes de febrero. Eso puede ser que lleve un poquito de retraso en la reapertura de la aduana comercial, posiblemente será a final de este mes o puede también que sea a principios de febrero, pero desde luego el trabajo del gobierno de España va a ser para que eso se cumpla, va a cumplir con la palabra de la reapertura y además en igual de condiciones para los dos países. Por tanto, yo creo que solo nos queda esperar a la reunión, ser leales con el gobierno de España y sobre todo no desinformar, porque existe mucha desinformación, que varios organismos han dado la fecha como el 25 como buena, pero no había nada claro y eso es lo que genera mucha desinformación. Y aquí lo que hay que confiar en el gobierno de España, que es el que está haciendo las gestiones, quien tiene una reunión entre el presidente del gobierno y el rey de Marruecos, donde se van a ver en un cara a cara y van a poder tratar muchos temas y sobre todo que será beneficioso para la ciudad de Melilla. Siempre hay una reunión de este tipo, la ciudad autónoma salen beneficiada. Si nos trasladamos a la anterior cumbre donde firmaron el tratado del acuerdo de reapertura de fronteras, Melilla pues retomaba esa reapertura, se tomaban medidas que eran beneficiosas para las dos ciudades, incluso de una forma, digamos, objetiva se reconocía esa soberanía, ¿no? Es decir, con frontera, con aduana comercial, se ratificaba un poco esa españolidad que muchas veces se pone en cuestión. Por tanto, solo queda confiar en las gestiones del gobierno, dar su apoyo y en breve pues yo creo que ese compromiso y esa palabra pues se materializará y esa aduana pues quedará abierta. Pasamos a Fadela Mojatar, titular. Sí, bueno, el titular es que continuamos con la incertidumbre, que es una incertidumbre para una ciudad que está sufriendo y padeciendo una de sus peores impactos de la crisis, unido a todo el conflicto que hemos tenido con Marruecos, es desolador. Tenemos una economía, una empresa, una familia, unas instituciones absolutamente desinformadas. Yo oía a mi contertulio, a Geray, decir que se sigue la agenda del gobierno. El problema es que por qué la ciudadanía de Melilla, o al menos las instituciones, o al menos los parlamentarios, o al menos el propio Partido Popular o la ciudadanía puede conocer esa agenda. Lo que no podemos es estar andando sobre arenas movedizas desde que en abril del 22, y no me voy a remontar más atrás para no aburrir a nuestra audiencia, en abril del 22, en esa reunión de alto nivel en la que el presidente Pedro Sánchez se sienta con el monarca alauí, en la que se presentan un decálogo de intención en el que uno no era nada nuevo ni nada que se pudiera lograr en ese retomar de las relaciones, porque la aduana comercial, recordemos que lleva siglo y medio abierto en nuestra ciudad.
pero se anuncia como una de las medidas. Lo que no entendemos es que si se anuncia como una de las medidas de buena voluntad entre ambos gobiernos, entre ambos estados, ¿por qué eso no es automático? Y si no es automático, ¿por qué hay tantas fechas y no hay nada concreto para que pueda existir una confianza en la ciudadanía y en las instituciones? ¿Y por qué el señor, nuestro contertulio, nos dice ahora también, Geray Díaz, porque entiendo que habla en nombre del Partido Socialista, que no sabemos por qué lo han dicho determinadas instituciones? Hombre, la delegada del Gobierno es la responsable que tenía que haberse dirigido a la ciudadanía para transmitirnos tranquilidad e información. Tendremos más ocasión de seguir, pero me quedo primero con esa afirmación que no entendemos. Pasamos al titular de Amin Azmani. Hombre, Fadra, si te retrotraes un poquito antes te encuentras con la etapa del anterior gobierno, y es que, por desgracia, tanto un gobierno como el actual, a Melilla siempre se nos ha tratado con la punta del pie. Y lo digo así porque al final la sensación que da es que desde Madrid se nos ve como una ciudad de 85.000 habitantes y prácticamente del tamaño de un barrio de Madrid, cuando yo creo que es algo injusto que se tenga o se nos reciba o se nos dé ese tratamiento, cuando somos una ciudad que ha aportado muchísimo a este país, sobre todo a la unidad y la integridad territorial. Si hay que dar algún titular sobre todo lo que tenga que ver con gestión fronteriza, se le puede decir que Melilla entre vaivenes y contradicciones. Estamos hablando de esta etapa, pero de verdad que se puedan hacer referencias a las anteriores y la verdad que siempre ha sido un poco lamentable, porque en función de si se está en la oposición o en el gobierno, se pide celeridad o se pide más información. Y nunca ha habido celeridad, nunca ha habido información objetiva. La mayoría de las ocasiones no hemos enterado a través de los medios de comunicación, vamos a ser sinceros, incluso con la reapertura formal de la frontera nos enteramos antes de los medios de comunicación que de quienes representan a los melillenses ante las instituciones del Estado o quien representa al Estado en nuestra ciudad. Dígase delegada del Gobierno o senadores y diputados que evidentemente, no se olviden, defienden los intereses de nuestra ciudad en las Cortes Generales y ante las instituciones del Estado. Hombre, ya he dicho poquito, no se puede decir que se ha retrasado un poquito. Estamos hablando de 5 años de cierre de la aduana comercial de forma unilateral. Desde que el ministro Álvarez anunció que iba a haber una reapertura gradual, estamos hablando de un año. Un año no es poquito. Un año es un calvario porque genera incertidumbre y no olvidemos que la agonía económica que ha causado ese cierre unilateral, ese injusto cierre que evidentemente no ha dependido de España ni mucho menos, sino de un país que nos ha tratado injustamente a pesar de tener lazos históricos con él. Y tampoco me parece razonable que digas que la reapertura fronteriza lo que hace es confirmar la españolidad de Ceuta y Melilla, como si el no haberla confirmado ponía en cuestión eso. Es decir, Melilla y Ceuta son España con o sin aduana comercial, con o sin frontera. Es decir, eso que quede claro, por favor, porque no demos argumento a quien además está empeñado en poner en cuestión este asunto, que por cierto, hace unos días la señora Trujillo, no sé si fue ayer, exministra, que no hace desde luego honor a lo que fue y lo que es, pedía a España, a Marruecos y a España la devolución de Ceuta y Melilla. Yo creo que esta señora ejerce un analfabetismo histórico brutal. Es decir, creo que se ha perdido alguna clase de historia de España o desconoce. Estamos hablando de una persona que ha ocupado altos cargos del Estado. Dicho esto, pedir a la delegada del Gobierno, es decir, información más concreta. Es decir, replicar los mensajes que dice el ministro, pues oye, vale. Y sobre todo que nos diga qué es lo que traslada al ministro de Asuntos Exteriores. Porque hasta ahora dice, se hablará de Ceuta y Melilla en la RAN. Esto lo decía en la etapa Rajoy también, cuando había reuniones, se hablará de Ceuta y Melilla. Pero oigan, ¿alguien ha planteado algo en concreto? ¿Por qué, por ejemplo, antes de que se haga una reunión de alto nivel, no se produce una reunión, una unidad institucional en nuestra ciudad, ciudad autónoma, delegación del Gobierno, sociedad civil, en el que, señores, marquemos unos puntos prioritarios y se trasladen a la delegada del Gobierno y la delegada que lo haga al ministro de Asuntos Exteriores y a la delegación que acudirá a Rabat? No se hace. Se hace en petit comité y al final no trasciende la información y no sabemos prácticamente lo que ocurre allí. Como decía, siempre entre vaivenes y desinformación y contradicciones. Vamos, antes de seguir con el debate, pues ya se sabía pues que este lunes la Confederación de Empresarios de Melilla pues dio una rueda de prensa, ya que unos días antes, si no me equivoco fue el viernes pasado, pues se reunió con la delegada del Gobierno, que de hecho pues
pues les iban a explicar cómo iba a ser pues esa reapertura, que comentó pues que iba a ser gradual y ordenada, la delegada del Gobierno. No hay mucho más detalle, pero vamos a escuchar un momento pues a Enrique Alcoba, el presidente de la CEME, pues para ver cómo fue brevemente pues esa explicación y esa confusión al final, porque parece que tuvo una confusión, ya que comentaba que si no había ningún problema iba a ser el 25 de enero, es decir, ayer, cuando se iba a reabrir la aduana comercial. Entonces, si desde realización nos ponen el vídeo, por favor. Bien, que se abrirán tanto en Ceuta como en Melilla al mismo tiempo las aduanas comerciales para los mismos sectores, mismos productos y demás. Sí, si hay alguna expedición comercial, pues el día 25 está abierta, es lo que nos ha dicho. Sí nos dice también que se abrirán tanto en Ceuta como en Melilla. No sé, aquí pues no sé qué habrá podido pasar, o una confusión, parecía que no había ningún problema en que iba a ser el 25 de enero, pero pues estamos en la noche del 26 aquí en esta tertulia y bueno, pues no ha comenzado ese paso de mercancías en la frontera con la aduana comercial, con esa reapertura. Entonces, bueno, un poquito pues a raíz de este breve total de Enrique Alcoba de la CEME, que ha sido este lunes, pues ya entramos un poco más en materia. Empezamos con Geray Díaz, ya que habíamos comenzado con el titular. Hablando sobre lo que decías, Padela, yo creo que al Partido Popular se le olvida que el cierre de esa aduana comercial se dio el último día de gobierno de Mariano Rajoy. No, se dio justo antes de que le hicieran la moción de Pedro Sánchez. No falta la verdad. No vamos a faltar la verdad, 1 de agosto del 2018. Un mes antes de la moción de censura a Mariano Rajoy por corrupción, con el gobierno ya estaban los folletos en la aduana comercial. De corrupción, porque si hablamos de corrupción, todo el gobierno de Pedro Sánchez tendría que desmontarse ahora mismo. Bueno, que estamos a decir si me deja hablar, por favor. Vamos no faltes a la verdad. Yo vuelvo a empezar. Ahora me replica si quiere, pero déjame que yo hable, por favor. Yo digo que se olvida que el cierre de la aduana comercial ya se anunciaba un mes antes de que Mariano Rajoy fuera expulsado del gobierno de España por los temas de corrupción, ¿no? Y algo que las relaciones con Marruecos no supiste gestionar en ese momento, ¿no? Y circulaba un documento por la aduana desde la frontera donde se anunciaba el cierre próximo de la aduana comercial. Y aquí yo lo que le pediría al Partido Popular es que fuera un poco más leal con el gobierno de España, que sabemos que no saben hacerlo, no saben lo que es la lealtad, pero sí deberían dejar al gobierno de España trabajar, mantener las reuniones necesarias para que esa aduana comercial se reabra de una forma progresiva y ordenada, como igual se abrió la frontera. Cuando decía falta de información, falta de transparencia, yo te recuerdo, y hasta hace pocos días, el día 17 creo, hubo unas declaraciones y una entrevista que se hizo en varios medios a la delegada del gobierno, donde ella informó desde lo que hasta ahora se puede informar. Y además, no solo dio unas declaraciones, sino que se ha reunido con la CEME, con la Confederación de Empresarios, y se ha reunido con la CEPIME, con la Asociación de Pymes de Melilla, que son al final los principales afectados por este cierre. Por tanto, no se puede hablar de falta de transparencia o de información. Hasta ahora lo que ha hecho la delegada del gobierno ha sido hablar de lo que hasta ahora se puede decir o que se conoce. En ningún caso, y no hemos tenido constancia ni por el gobierno ni por la delegación, de que sea el día 25 de enero exacto el día que se abriese. Por tanto, habrá que preguntar a las personas que comunican, tanto el país como al señor Alcoba, por qué dicen ese día. Pero entiendo que de las instituciones del gobierno de España no han salido. Vale. Qué mal, dejáis al presidente de los empresarios, con el que la delegada del gobierno, y hace muy bien, se reúne de forma periódica para poder darle esa información. Mira, esta foto es del 8 de junio del año 2018, del presidente Pedro Sánchez. Simplemente te pido que no digas cosas que no son correctas cuando Padela, decimos que el 1 de agosto del año 2000... Te va a costar admitirlo, pero ese documento, y creo que lo traje aquí una vez... Sí, que estaban pegadas en la puerta de la... Un mes antes de irse Rajoy, claro. ya se sabía ese cierre. Mira, dos cosas. Primero, lo incierto y la faltar a la verdad de decir que el 1 de agosto de 2018, cuando se cerró la aduana comercial, que el gobierno de la ciudad del que yo formaba parte emitió un comunicado muy rotundo de protesta. Dos, si vas a decir, porque ahora, sin venir a cuento, que el gobierno de Mariano Rajoy fue expulsado por lo que tú dices de corrupción, creo que es más grave
que ¿Es tu mentira? presidente, ahora que el presidente del gobierno haya cambiado el Código Penal para que esos corruptos puedan salir en la calle. Creo que ese tema más vale ni nombrarlo, Geray, porque estamos hablando de la aduana comercial y lo que tienes que hacer es admitir que ha habido una desinformación como nunca en la vida. O sea, jamás ha habido una desinformación en temas tan lo que sensibles. tenéis Porque que ser mira, es lo mucho que más estaba leales diciendo a mí, al gobierno de España y por hacia favor, dejarlos trabajar. Aquí si hubiese deslealtad, si hubiese deslealtad con la que estáis formando, con la falta de competencia, con la falta de agilidad, con la falta de información que estáis teniendo con este problema, otro gallo cantaría. Estamos siendo absolutamente correctos y diciendo las cuestiones cuando hay que decirlas. Te digo, por favor, el día 17 es que hemos venido a este programa ya un año entero el día 17 y no sabemos todavía nada de la aduana el día 17 comercial. hubo declaraciones. Luego hubo reuniones con la CEME, con la CEPIM, por la vamos a ver, lo que no te van a llamar a ti a tu casa para decirte no, perdona, pues mira, a lo mejor yo como diputada del mayor partido de la Asamblea, a lo mejor sí. La delegada del gobierno sí que ha tenido las reuniones pertinentes y ha hecho las comunicaciones pertinentes hasta lo que ahora se sabe. Y será en esta reunión de alto nivel pues donde se decidan, supongo, todos los términos de la reapertura gradual de la aduana comercial. Vamos a pasar un momento a mí, Nazman. Bueno, simplemente decirle nada más que a mí, que por supuesto que durante las relaciones diplomáticas, las relaciones exteriores, siempre ha habido, tanto con unos gobiernos como otros, que tú has estado en el Partido Socialista, en un cargo orgánico. Precisamente por eso y tú hablo. sabes perfectamente eso. De cómo se nos ha tratado. Que hubiera información o no hubiera información, yo sí te digo de buena tinta, que cuando había una reunión de alto nivel, el presidente Morales tenía reuniones con todos los ministros antes de que fuesen a Marruecos, independientemente de que luego todos sabemos que le estaba si esas reuniones se produjeron, no se nos informó en ningún momento, porque yo recuerdo en aquella legislatura, aquella etapa, cómo se pedía esa reunión, esas coordinaciones, y no se hacían, que las tuvo un petit comité, como digo, nunca se convocó en la asamblea, nunca se convocó, por ejemplo, a la asamblea de la ciudad. Oigan, señores portavoces, vamos a hacer aportaciones que las voy a elevar a los compañeros del gobierno del Estado de mi mismo color, lo mismo digo de actual delegado del gobierno, pero de verdad, ojalá este ímpetu que ponéis en lanzaros los trastos lo utilizarais en defender los intereses de la ciudad a una, porque la verdad, yo siempre he dicho que los trapos sucios en casa, sí, hay que pelearse, discutir lo que haga falta, pero cuando crucemos el estrecho, por favor, toda una, y hemos dejado mucho que desear. Fijaos, cuando Marruecos invade Ceuta, con más de 10.000 personas, ahí se esperaba, era la oportunidad histórica de esta ciudad, porque todas las vistas, todas las miradas, Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, con resoluciones históricas, pusieron las vistas en nuestros territorios, por primera vez en la historia. Bueno, nos podemos remontar a historias recientes, y no fuimos capaces de mantener una unidad institucional ahora a la hora de decir, señores, estamos aquí, estamos en primera línea de fuego y estamos soportando esta situación. Y sin embargo, no se hizo, es decir, incluso fijaros, a la hora de hablar del plan estratégico, es decir, el gobierno presenta un plan estratégico, el gobierno de la ciudad, que ahora es de un color político, de varios colores, y el Partido Popular va a Málaga y a Ceuta a presentar, por ejemplo, su plan estratégico. Por decir, por ejemplo, en cuanto a cuestión, no, hombre, tú no me vas a negar esto porque es una realidad objetiva, claro, que no hay unidad, no hay unidad. Ahora, dicho esto, la posición lealtad a instituciones ninguna. Entonces, lamentablemente es independientemente de cuando se está en el gobierno o en la oposición, hablamos de que no se prioriza Melilla. Esto es así, y mira, este documento es el ejemplo de ello. Es decir, se decreta de espaldas a la realidad de nuestra ciudad. Es decir, se publica en el boletín oficial del Estado que Ceuta sí podrá importar pescado y Melilla no. No, a mí, mira... Un momento, déjame que termine. Porque este tema además lo sacamos públicamente y ni se habían enterado. La delegada del gobierno ni se había enterado. La señora Roja dijo que rápidamente iba a ir a Madrid, esto como lo del autónomo, el decreto del autónomo, que fue lamentable, donde se dice... que por cierto el Partido Popular votó a favor de la ley de autónomo cuando ahí se hablaba en Melilla, se hablaba de Melilla, que eso se aprobó con un real decreto. No, pero en base a una ley de autónomos que no entiendo cómo el Partido Popular en el año 2003. No, la actual. Vamos a centrarnos en la aduana. No entiendo. No digas cosas que no son. Por favor, yo es la primera vez que vengo a este programa en la que estáis. Sé perfectamente lo que es una iniciativa legislativa, lo que es un decreto. Y esto, y lamentablemente el Partido Popular no presentó ninguna iniciativa para rectificar. Bueno, venga, te hago una pregunta. ¿Cuántas iniciativas ha presentado Sofía Ceda en el Senado? Mira, a mí muchísimas. Esto que tú me estás hablando Cero. Es un real decreto. Sofía Ceda en 4 años... No, déjame, Fadela, déjame. En 4 años
mociones. Cero intervenciones en el Senado. Eso es mentira, eso es falso. Te invito a que no entres en el móvil. ¿qué? Como estaba mirando ahora de la legislatura, A mí cero. vamos a centrarnos Pero en el tema volvamos, de por la favor. aduana. ¿En qué mundo porque estás entonces viviendo? No, por favor, te ¿Qué invito. mundo estás viviendo? Por favor, Simplemente, a todos Bueno, los bueno, melienses que bueno. nos A estén todos viendo, los le invito a que pero se bueno, metan pero qué en la demagogia. página del Senado, Pero qué pongan demagogia. Sofía Cedo y verán la actividad Sin parlamentaria. interpelaciones. Ahora, dicho Ayer eso, hay- volviendo por favor, Qué barbaridad. decía esto, es decir, Ceuta va a poder importar pescado Qué barbaridad. y Melilla no. Y ahora nos dicen que es una cuestión de adaptación de instalaciones. Oiga, por favor, es que las reaperturas graduales desde hace un año. En un año hemos sido incapaces de preparar las instalaciones. Bueno, yo Esto creo- como la operación Paso del No, Estrecho. Yo creo Que viene la operación que viene y creo cuando que por llega... alusiones- Yo me alegro que sepas que es un real decreto y que sepas que es una ley, pero de luego tienes que decir las cosas. A ver, simplemente esto, y lo pone aquí, es un listado de puestos de punto de control. Y abajo habla de correos, de paquetes postales, o sea, simplemente... Esto es un vinculante, listado. Geray. Escúchame, déjame que termine. Vamos El otro día, vamos el a otro dejar día, que- y ahora en respondes. las declaraciones que dio la delegada del gobierno y están en prensa, se ha hablado de este documento porque la prensa preguntó y la propia delegada del gobierno dijo que porque tengan un punto no quiere decir que el pescado o la carne vaya a entrar por Ceuta. Y ya te digo yo que el gobierno de España no va a permitir desigualdades entre Ceuta y Melilla, que en uno pase una cosa y aquí no. Yo te aseguro yo que esa apertura de la aduana comercial va a ser por igual. Y además, te digo una cosa más porque... Geray, me lo garantizas tú en un programa de Te televisión. lo garantizo yo aquí. Yo que lo garantiza el boletín oficial. No, aquí es un listado, es un inventario de puntos de control que hay, porque también habla de paquetes postales, y los paquetes postales no entran por la habla aduana. de la, Escúchame, la dirección del vamos listado a ver, de Lee textualmente, No, no es solo no pone es un inventario, pone listado de puestos de control sanitario para llevar a cabo los controles oficiales de la mercancía de consumo o uso humano. Vale, y dime que un Es listado. decir, ¿esto se lo das a la Guardia Civil? Como me han dicho los A mí, guardias no, civiles. no desinforme, no, de verdad, no no desinformar, desinforme. Geray. Yo Tienes que te reconocer, aseguro- escucha, tienes que no, reconocer. No voy a reconocer una cosa que no es verdad. No, tienes que reconocer como el decreto del autónomo. Es decir, Decreto del que hay que autónomo reconocer. en cuanto- Vamos Se a les terminar, olvidó. vamos Es que- a Se les terminar con olvidó, este es tema. que se les olvidó. Vamos a terminar con este Se les tema. olvidó que a Melilla se nos iba lo a que viene a eliminar. decir, esto solamente es un listado de puntos. Y además te aseguro yo que no hay una diferencia entre Ceuta y Melilla de lo que puedan importar y exportar cada ciudad. Porque se va a dar el mismo trato. Y el gobierno de España trata exactamente igual a Ceuta que a Melilla. Y además, es más, te lo puedo adelantar porque lo sé de buena tinta. Se están adecuando instalaciones para que tengamos los mismos puntos de control. Por tanto, Eso Sí, lo comentó se va a la corregir. delegada. Porque Lo comentó la Geray- delegada. no, porque Gloria va a ir a Madrid, si no ha ido ya, para a mí corregirlo. llevan bastante tiempo con esos Bueno, puntos. Si puedo intervenir, Sí, Adela. voy a contestar Vamos a a dejar que intervenga a ambos también. lados de la mesa. Primero a Minda decirle que, hombre, que duele un poco, molesta un poco cuando estás aquí en un debate tratando asuntos de los que más o menos estamos medianamente informados, tú me digas que igual que ha pasado con los autónomos y en vez de reprochar o decir, o por lo menos describir la situación... Lo acabo de es que- describir. Se olvidaron de Melilla. No, pero déjame terminar, Ah, Amin. Es que sí, te has sí. dirigido también al Partido Popular y has dicho algo que es absolutamente incierto. Has dicho que votaron a favor. El cambio de la normativa de los autónomos que viene, que es un real decreto que aprueba el gobierno en su mesa de Consejo de Ministros, como tú bien Efectivamente, eso no sabes, pasa por y acción que viene parlamentaria. de una ley de Mariano Rajoy del año 2003 en la que estaba esa bonificación del 50%, además negociada por el que entonces era presidente de la ciudad junto con Juan Vivas, dijeron a los parlamentarios nacionales que esa normativa se iba a negociar como una proposición de ley dentro de las Cortes y entonces allí se hurtadilla, podrían hacer las fue enmiendas que fuesen necesarias. No se hizo, se aprobó por el Real Decreto. Entonces, no dispares a todas partes a discreción y señala lo que tienes que decir. No. El Real Decreto se aprueba en Consejo de Señaló Ministros. inacción y el parlamentaria, en defender los ¿Inacción intereses. parlamentaria? No, Pero, de perdona, los ¿quién ha senadores. sido pero vamos a ver, que una vez que se aprueba y no se hace para que puedan estar participando, ¿se Aquí denuncia? lo tienes. ¿Y por qué se denuncia? Nadie ha recurrido, ni nadie ha presentado ninguna alegación, aunque sea un decreto, exigir Que al se Estado que dice rectifica. Inmediatamente después Públicamente. se reúne y no le hemos oído nosotros públicamente a mí, que Iniciativa tienes ahora 4 legislativa, tweets y iniciativa. ahora quieres decir que estás resolviendo el tema, por También favor. yo, Bueno, da igual. Y solamente para terminar, hombre, es que me irrita cuando las cosas se faltan a la verdad. Y solamente para terminar con el tema que estamos hablando de los puntos. Lo que es también
un problema es que evidentemente no se pone aquí las zonas para 20 entrar segundos, el pescado, porque no se ha aprovechado para gestionar todo este tiempo y poner un PIF, un punto de inspección para el pescado o los alimentos que fuera dentro de la aduana. Ahora mismo tú te vas al puerto y no están puestos en marcha, tenía que haberse hecho ya. Seguiremos hablando, vamos a seguir hablando de estas instalaciones, que también lo comentó la delegada, que se iban a empezar a preparar, pero que no iba a dar tiempo para esa reapertura de la aduana, sino que iba a ser un poco más tarde. Vamos a pasar a publicidad y ahora volvemos y seguimos con el debate de la aduana comercial. Pues ya estamos de vuelta después de los anuncios y retomamos el debate aquí en la tertulia de la réplica, pues sobre la aduana comercial, y concretamente nos habíamos quedado pues en esa preparación de las instalaciones para el control sanitario y sobre todo pues de cara a esa incertidumbre de qué iba a pasar pues con el paso sobre todo pues del pescado, de esos productos de origen animal. Y si no me equivoco, Geray Díaz iba a intervenir, la había interrumpido. Yo simplemente iba a decir que el Gobierno de España trabaja, que hay una reunión próximamente y que de luego el mismo trato que va a tener Ceuta va a tener Melilla. O sea, no va a haber ninguna desigualdad en el paso de ningún tipo de mercancía entre las dos ciudades. Eso que quede claro, porque es el compromiso del Gobierno de España. Y cuando hablamos hace un momento sobre la ley de autónomos, no sé si sabréis, porque se desinforma mucho, ¿no? Y no sé, esta nueva ley lo que tiene es un sistema progresivo de pago de la cuota, o sea, es un cambio con respecto a la anterior ley. Entonces, no sé si sabéis dónde nace esta propuesta, pero nace de la propia Asociación Nacional de Autónomos de España, quien hace la propuesta. Una vez se negocia y se lleva, el gobierno recoge el guante. Y sí que es verdad que en ese momento no aparecía Ceuta y Melilla, pero rápidamente estuvo la delegación del gobierno, el Partido Socialista, para verlo solucionarlo. El Partido Popular solo hacía criticar en vez de echar una mano. Vamos a centrarnos con los empresarios de Ceuta, con los empresarios de Melilla, intentando solucionarlo. Vamos a centrarnos que bueno, ya sé que se había mencionado, vale, Geray lo va. Os falta mucha lealtad. Sí, nos falta a vosotros pero con el tema de los autónomos, unidad, si tanto eso a nivel lo nacional como en vale, Melilla. vale. Perdón, Paula, si cuando me digas que me toque... Ya está, sí, vamos a centrarnos sobre todo pues en la aduana comercial, en lo que nos habíamos quedado, si hay más debate, si no pasamos a otro tema. Sí, yo simplemente decirle que si Geray, en nombre del Partido Socialista, dice que al Partido Popular le falta lealtad, yo te voy a decir que a vosotros falta lealtad con la ciudadanía melillense. Mira, si después de 4 años y medio que está la aduana comercial no habéis sido capaz ni de hacer un convenio con aduana, si tú te vas ahora mismo al puerto, está el punto de inspección fiscal cerrado, no habéis sido capaces ni siquiera de hacer un pequeño convenio, una pequeña obra, para que si mañana, como tú dices, en un acto de fe, esto que se habla de la aduana comercial, no tendría nadie donde llevar ni pescado ni ningún producto alimenticio. 5 años después de cerrado toda la frontera, lleváis retrasando lo de la frontera inteligente, habéis abierto la frontera con obras por medio, es decir, no digáis lealtad, porque esta ciudad, los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, los que están ávidos, necesitados de confianza para poder emprender ninguna actividad empresarial, los tenéis sumidos en una incertidumbre terrible. Si nosotros somos algo desleal, como tú dices, con el Partido Socialista, por lo menos no lo somos con los ciudadanos como lo estáis siendo vosotros. Porque es terrible la situación desoladora que estáis dejando en esta ciudad. Soy desleales con la ciudad y los intereses de la ciudad. Si no lo sois ni entre vosotros, Geray. Si no lo sois ni entre vosotros. Antes de continuar, porque también quiero hablar brevemente, quiero que se hable un poquito brevemente del régimen de viajeros. También Enrique Alcoba lo mencionó, hizo unas peticiones. No sé si Amin Armani en este sentido también con el tema de las instalaciones quiere comentar algo, y si no pasamos a ese asunto en concreto. Nuevamente se olvidan de Melilla, eso es innegable, pero no lo digo yo, sino que lo reconoce la propia vicepresidenta del gobierno y la propia delegada del gobierno, que nos emplazan a que va a haber conversaciones ministeriales pues para mejorar la redacción de este listado, aunque no le llamen oficial o lo llamen inventario, es un listado oficial. La incertidumbre económica en la que está sumida esta ciudad no es una cuestión de 4 años, sino de hace 20 años. Hablamos de 2 décadas de degeneración económica de esta ciudad a un nivel abismal. Es decir, aquí se ha hablado de frontera, de aduana comercial, recuerdo del anterior gobierno y el actual, sendos informes sobre si entramos en la unión aduanera o no. Nunca se ha dado un paso en ese sentido, ni tan siquiera se ha trasladado el debate a la institución europea. Y esto es algo que hay que reconocer. Se ha pagado miles y miles de euros en hacer informes inservibles donde no hay ninguna conclusión determinante.
El tema Schengen, espacio de Schengen, lo mismo. 20 años debatiendo si Schengen es bueno o no es bueno, si incorporar o no incorporar, si aplicar esa normativa directiva era ventajosa o no. Igual, sendos informes costosos, además, invitaciones aquí de altos cargos de los partidos, altos cargos de orgánicos, ninguna conclusión determinante. Es decir, se nos ha mareado constantemente en este tema y hay que reconocerlo. Es decir, hemos ido dejando pasar los trenes permanentemente hasta que una vez que hay un cambio de gobierno se le achaca al actual gobierno lo que no hicieron los anteriores responsables de la administración pública. Por tanto, reconozcamos, aquí a los ciudadanos se nos ha asfixiado económicamente a un nivel abismal. Y la verdad que el trato a la sociedad civil cada vez que ha alzado la voz ha sido lamentable. Yo recuerdo cuando los 2.500 empresarios salimos a la calle a protestar, desde el gobierno se nos acusaron de comunistas, de traidores, de que queríamos hundir Melilla. Recuerdo que aquel lema de la Confederación de Empresarios que decía Melilla se muere, bueno, montaron el cólera. Y este actual gobierno, cuando los hosteleros salimos a la calle a protestar, nos dicen, quienes estuvieron en la primera protesta, que éramos unos fascistas y que queríamos incendiar esta ciudad. Es decir, jamás han estado del lado de los que discrepan de la gestión pública. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que apelar, por ejemplo, lo que se ha hecho con Enrique Alcoba. Es decir, dejarlo tirado de esta manera, como dice Fadela, pues es lamentable. Oigan, alguien tenía que haber dicho, una vez que el país pone a todo color en portada que el día 25 se produce la reapertura, pues que salgan a desmentirlo. Oigan, miren, no es cierto. Se optó por el silencio, a ver si es verdad, y a ver si es que al final se produce el milagro y abre el día 25. Y no hubo ninguna apertura. Hablando, siguiendo... Yo te podría decir que por alusiones, no, yo simplemente una breve reflexión que me venía al hilo, ¿no? Sí. Que si la delegada hubiera tenido certeza de que la frontera se hubiera abierto el día 25, lo hubiera comunicado ella y no tiene que poner a nadie como avanzadilla de que lo diga, ¿no? Yo creo que ningún organismo oficial... ¿Se lo ha inventado el presidente de los Yo no voy a decir si se ha inventado, pero yo te puedo decir que la delegada del gobierno lo hubiera confirmado, lo hubiera desmentido. Pero a mí, de verdad, corre el riesgo de intoxicarte de demagogia. ¿Sí? Antes decías que el olvido de Melilla o que teníamos un complejo de barrios, ¿no? Yo creo que Melilla y Ceuta nunca han estado tanto en la agenda del gobierno de España y nunca ha habido tanta inversión. Nunca ha habido tanto trato ni tanta visita de ministros y de presidente del gobierno de España. Hay un plan integral para Ceuta y Melilla con más de 711 millones de euros y se trabaja desde todas las instituciones del gobierno de España de forma transversal para que Melilla tenga un futuro económico. Y ese futuro económico nace en las bases del plan integral. Y además yo te diría que si quieres ser candidato a la presidencia de la ciudad, que te adelante Melilla, de tu partido, yo creo que hablar del futuro económico y basarlo solamente en la fiscalidad es el error más grande, porque la fiscalidad, si aduana comercial sí, no, pero hablabas tú de si aduana comercial, Unión Europea sí, aduana europea no. Yo te diría que ese no es el camino. El camino es crear riqueza y crear motores económicos dentro de la ciudad, aparte la fiscalidad. Si me permite, Fadela, que yo sé que es su turno, hombre, sí, te reconozco que 1.500 millones de euros ha gestionado el gobierno de la ciudad autónoma. ¿Cómo está Melilla, Geray? ¿Cómo está Melilla, por el amor de Dios? Que hay una inmigración masiva. La gente se está marchando de la ciudad masivamente. Y como me niegues eso, ya es para decirte, mira, Geray, yo entiendo que tú aquí tengas que hacer un discurso para representar a tu partido, pero, oiga, 1.500 millones de euros ha gestionado el actual gobierno. Presupuestos históricos. No los ha tenido Improda, aunque si hacemos una sumatoria total, lo triplica. Pero 1.500 millones de... Y la ciudad está en un estado lamentable. Pues yo creo que la ciudad está por cierto, más vuestro socio de gobierno encima, lo que le ofrecen a los jóvenes, lo que le ofrecen a los jóvenes, que es el lamentable proyecto Lanzadera, que me hubiese gustado, porque el Partido Popular por lo menos ha mostrado el rechazo, pero es que el Partido Socialista opta por el silencio. El lamentable proyecto Lanzadera, ¿vale? 100.000 euros para lanzar a nuestros jóvenes a Alemania, que por cierto nos está llegando información que lo están pasando mal, están en pisos pateras, 5, 6, 7 chavales en un piso, cobrando 600 euros y que están a punto de retornar a nuestra ciudad. Es decir, es el engaño del crecimiento. Es que más presupuesto nunca ha sido en esta ciudad sinónimo de más crecimiento económico. De verdad, es que hay que mirar las cifras. Hay que mirar las cifras y es una regresión económica en esta ciudad a unos niveles abismales. Y si ya hablamos a nivel de infraestructuras, te invito, si quieres, mira, fijaos, vamos a ir con las cámaras con Paula a cualquier barrio de esta ciudad. Por poner 2 barrios, 3 barrios, Cabreriza, Cañada y Reina Regente. 20 años de abandono.
Bueno, Es decir, al margen de 4 bonito, fuentes y qué 4 bonito, pinturas... qué bonito, déjate A de ver, cuatro vale, fuentes. dime con una el riesgo de inversión. intoxicarte de Déjate- No, demagogia, dime, de verdad. dime para dar Vamos una a inversión en la cañada. Muchísimo, el campo Significativa. de fútbol ese tan maravilloso que Ca- tú ves que infraestructura todas básica, las no deporte y carreteras, entretenimiento. ¿Cómo que deporte y entretenimiento? Pero tú sabes cómo Instalaciones está. deportivas, infraestructuras de carreteras, de plazas, por amor de Dios, mira. Pero mí, bueno, tienes- pues te mira, puedo ir contigo cuando allá, quieras. pues claro, yo Y- también. y supongo yo que te estarán también, escuchando. Yo también. Y es Venga, por lamentable. favor, mira, voy a darle la razón Lamentable. por una vez a Geray en Sí, esta mesa. hombre, La antes- demagogia, que es verdad No es que demagogia, fácil es que cuando, son 20 mira, años de gestión venga, a los vuestra 20 años, espalda. mira, los 20 años de gestión a nuestra espalda Ha traído se ha la dado mayor la riqueza. vuelta a esta ciudad. Desde infraestructura, desde zonas verdes, desde patrimonio, desde plaza, desde tecnología. Esta ciudad se le ha dado la vuelta de arriba a abajo. Lo que pasa es que el mantra de decir los 20 años, pues parece que queda así muy bien, ¿no? Que no habéis hecho nada en estos 20 años. No, Si no, en estos hacer habéis 20 hecho. años no Eso es hubiéramos innegable. hecho Habéis nada, a habéis mí, hecho. si no hubiéramos hecho nada, Habéis hecho, la habéis ciudadanía no le hubiera dado mayorías absolutas, 17 mayorías absolutas en esta ciudad. Que habéis Pero no te desaprovechado. preocupes, no lo hemos desaprovechado. Totalmente. Qué pena que el cambio, que oye, que yo a mí me hubiera encantado que hubiera venido un cambio a mi ciudad, que le hubiera dado un nuevo impulso y un nuevo color, oye, olé. Lo que te tengo que dar la razón es que la gente está saliendo despavorida de esta ciudad, que se ha quedado deslucida, en la que no se está invirtiendo y en la que un gobierno absolutamente enfrentado y peleándose todo el día sin haber hecho nada es un atraso de verdad y un problemón que estamos padeciendo en nuestra ciudad. Es lo único que te voy a dar la razón a ti. En lo que está ocurriendo estos 4 años, la razón a ti, que tiene una demagogia muy fácil, Claro. que entiendo que como no ha gobernado... Como pero la, que hace mucho tiempo- como la inmigración no ha ¿Cómo? venido, vamos, que reconocer que la inmigración masiva en esta ciudad se ha producido en 4 años y no desde hace 8 años, es estar un poco cegada. En los últimos años Sinceramente. esta ciudad ha crecido Fadela, en los primeros sinceramente, de hay que años. reconocer. Porque A el mí- contrabando a mí- no ha habido una alternativa económica del Bueno, gobierno del pero tú señor sabes Imbroda en perfectamente 20 también, años. tú sabes perfectamente también que los casi 1.000 millones de euros en mercancías que pasaban cada día por la aduana, Claro. todo el mundo se hubiera puesto en contra. Tú lo sabes, tú tienes familia de comerciantes. Pero la de repente, alternativa. Pero la alternativa ¿Pero se ha dónde está la construido. alternativa? Planes de Si la empleo. alternativa se ha construido. Planes de empleo. Mira, a mí, por favor. Mira, yo aprovechando- eso da para un debate entero en una hora. Alternativa porque esa económica. demagogia- Es que entonces esa demagogia- Ya, estaríamos claro. para terminar de la Es que- frontera por la aduana es que esa comercial. demagogia de a mí, de que no se ha creado alternativa, por amor de Dios, Vamos una a dejar fiscalidad, ayer Afortunadamente, ayer la hay inmensa días que mayoría de se los ciudadanos estaba saben que no es demagogia. educación, Se estaba centrando en el universidad. debate y Educación, vamos si a se pasar estamos un liderando momento el a ranking Geray. del Francisco Venga, Escolar por en 20 favor, años. a mí sí, coge tu cámara y date una vuelta por los barrios porque va a No, quedarte escúchame, muy bien escúchame. buscar un agujero Escúchame, y decir que Fadela, aquí no se ¿me vas a acaban negar 20 que los años? informes educativos internacionales dicen que Melilla estamos Y liderando? tú me vas a negar que A mí- Melilla hace frontera a mí con ni una Fadela- diferencia de una dieta per cápita y siempre hemos tenido mucha población inmigrada y un problema El fracaso en escolar, la el problema de decadencia y el inmigración. fracaso escolar. Es interesante saber No, eso. no, de inmigración no. Sí, sí, lo de acabas de una diferencia, constatar. claro, Lo acabas de constatar, es bueno de saberlo. personas que se han ido siempre incorporando al sistema educativo. Y esa es la y lacra. que siempre, no, la lacra lo estás diciendo tú, a mí no me Te estoy pongas en mi diciendo. boca palabras que yo no Es que digo. te estoy diciendo. Eres, la mayor vamos, tasa de abandono eso juvenil sí lo sabemos. de Es la que educación no secundaria. tenemos una ¿Y qué habéis especificidad hecho? Melilla como la única ciudad frontera del sur, muchísimas Que cosas. no, hombre, que no, Sin que eso tener al margen de competencia eso. en educación, por La favor, a mí. educación Vamos, ha estado- vamos bueno, a, bueno, vamos a la parar por aquí demagogia porque es- Yo, Geray para terminar un poco la quería aduana mencionar algo. comercial y acabar un poco con este mal rollo que se está generando. No, no hay más rollo, un No, hombre, debate sí, de la que- discrepancia. pero que bueno, aquí no lo hemos insultado. Estamos entonces hablando Yo ya de- no me de ni me muchos estoy hablando temas. yo que estoy No aquí, nos hemos no, pero insultado decía, en yo ningún creo que momento ni faltar respeto. esta nueva reapertura de aduana comercial supone una oportunidad muy buena para Melilla. Pero cuando, hijo, la oportunidad, Vamos, perdón, Geray, Espérate unos días, Fadela. unos días. Bueno, Yo- se supone que es antes de la Yo reunión de espero alto que nivel, sea esperemos que antes sea o dentro días de después. poco. Tampoco hay que tener prisa en cuanto a que de verdad que esta reapertura de la aduana Madre mía. sea con transacciones legales, sean con transacciones documentadas y seguras para las personas que van a realizar exportaciones e importaciones en la ciudad. Y además tiene que ser una oportunidad para que se creen zonas de bienestar económico común entre los dos países y que podamos atraer industria a través de esa frontera. Y esa es la oportunidad de reabrir la aduana de forma gradual y además lo digo muy claro porque estoy convencido, de forma legal, de forma segura y de forma documentada. Y que el comercio atípico se queda atrás porque no dejaba un gran grueso económico a la ciudad más que la recaudación de impuestos, porque realmente solo hay que ver cuántas personas se dedicaban a ese comercio y cuántas personas estaban contratadas. Y yo te puedo asegurar que es menos de 5 personas seguramente. Bueno, el Volviendo- ministro Por ya ha puesto tanto, una fecha en un mo- concreto. Por tanto, yo lo que Eso es más importante. espero y quiero que sea una oportunidad, y eso es lo que trabaja el Gobierno de España,
que esa frontera sea una oportunidad para el futuro y para el desarrollo de Melilla. Volviendo y ya retomando esto, quería también hablar de ese paso de mercancías también en la frontera, pero en régimen de viajero, y quería poner pues también unas declaraciones del presidente de la CEME, Enrique Alcoba, también muy breve, pues para que escuchemos un poco pues cuáles son las peticiones de la Confederación de Empresarios. Esto, la ley del embudo, para una ciudad sí, para otra no, unos productos sí, otros no, eso no puede ser, ¿no? Hay ejemplos de familias que han pasado una botellita de agua con una pelota de fútbol y se lo ha quitado la policía de Marruecos, sin ningún sentido, sin una explicación, y eso, por supuesto, afecta el día a día a todos los sectores y comercios de la ciudad. El que puedan venir los turistas de Marruecos, familiares y demás, y que no se puedan llevar nada, o cualquier cosa que se lleven, se lo lleven como escondido, puesto, como si fueran delincuentes, eso no puede ser. Y eso aparte. Hombre, pues, creo que hay que lamentar que no haya esa reciprocidad. Hay que lamentarlo porque me parece muy injusto que nosotros podamos importar infinidad de productos a nuestra ciudad, que evidentemente eso también genera oportunidades económicas, y sin embargo de Melilla no podamos sacar ni un paquete de pipas. Permítanme que utilice este concepto, pero es que es una cuestión lamentable. Es decir, hemos visto cómo se han retirado, de verdad, chucherías a niños. Chucherías a niños, botellas de agua a niños. Es decir, y pongo el ejemplo, es decir, de familiares cercanos que han cruzado la frontera y se le ha retirado una botella de agua. Esto es lo que ha ejercido la autoridad de marroquí a cualquier melillense que ha cruzado el puesto fronterizo para acceder al territorio marroquí. Es decir, pues, sería injusto. Yo espero y confío, de verdad, vamos a confiar en que esa reunión de alto nivel se imponga el sentido común y se defiendan los intereses de nuestra ciudad. Es decir, aquí evidentemente bienvenido el pescado, la fruta, la verdura marroquí, porque va a generar oportunidades económicas, pero eso solo sería aceptable si los melillenses podemos sacar nuestros productos, o el marroquí que venga a consumir a nuestra ciudad pueda sacar también productos a nuestra ciudad. No sé si Geray quería comentar. Dos cosas, vuelvo a insistir lo mismo, dejar que el gobierno trabaje estos días, que se reúna, que tengamos un nuevo documento entre los dos países con unos compromisos de esa reapertura global, que sea una oportunidad y que siente las bases para crear dos zonas de bienestar económico para los dos países. Y yo, se me escapaba de decirte una cosa a mí antes, digo, ya con la chuchería estaba sobreactuado, ¿no? Pero sí que comentabas antes la tasa, Geray, perdóname, que le han quitado chuchería a unos niños, a mí, de verdad, eso Geray, se le ha retirado alimento a mi sobrina. A mí. No quiero ya poner el ejemplo, el caso concreto. Venga, por favor. Pero yo no vengo aquí a hacer demagogia. Y te estoy hablando de que las autoridades marroquíes han querido asfixiar a esta ciudad al máximo. Y se lo puedes preguntar a cualquier ciudadano. ¿Para qué si tú, está un poco en tu vorágine política, te alejas de la realidad del día a día de esta ciudad? Las autoridades marroquíes han retirado hasta botellas de agua. Lo están quitando todo, ¿eh? Lo están quitando todo. Yo paso por la frontera. Pero dudo yo que le han quitado chuchería. No, muy duro. Muy duro. Lo están quitando todo. El caso es que lo preocupante, por eso digo que en realidad la falta de información nos hace más daño todavía, porque es nuestro país el que se está viendo impactado y perjudicado, y la propia ciudadanía. Sí, total. O sea, nosotros totalmente, cruzamos, las personas que tenemos familia al otro lado, que afortunadamente nuestro trabajo está aquí, pero bueno, por ejemplo, mi marido trabaja con Marruecos y tiene que estar viajando en avión y tal, porque sabemos que esa zona comercial no existe. Mi negocio, por ejemplo, el de mi marido, se está viendo impactado y asfixiado muchísimo, pero es que la gente que va a diario, que pasa a diario para comprar, para ir a ver a su familia, no puede pasar absolutamente con nada, ni siquiera en una bolsa. Eso es una realidad. Entonces, esa reciprocidad que sabemos desde que se abrió la frontera después de la pandemia, es lo que echamos de menos, siendo conscientes de la dificultad de relación entre dos países, siendo conscientes de que hay una negociación. Esa desigualdad y ese impacto que estamos teniendo por la falta de reciprocidad es una cosa difícil de digerir. Y esa asfixia que empezó ya cuando la aduana comercial, pero incluso antes, cuando los problemas con la frontera que intentamos nosotros explicar, y hemos tenido también muchísima dificultad, en que Marruecos ya estaba jugando su partida de ajedrez con nuestra ciudad, y al final nosotros somos los que estamos en medio y los que estamos recibiendo los peores golpes. Entonces, ¿qué menos se le puede pedir a nuestro gobierno? Yo creo que haya una transparencia, que al menos se nos diga? Y me preocupa, perdóname, con esto termino, que esto de que se esté retrasando más y no haya noticias,
mucho me temo, y ojalá me equivoque, que la cosa está teniendo dificultades, porque si no, no se explica. Hombre, hay una reunión en breves días. Vamos a ver. Ojalá. Si antes del día 1, pues nos alegraremos. Pero y por cierto, la incoherencia marroquí es brutal. Es decir, el régimen de viajeros prohibido introducir ninguna mercancía que proceda de Melilla, y sin embargo, si coges un avión desde Málaga como pasajero a Montearui, puedes ir con las maletas repletas. Sí, sí, está claro. Sin ningún tipo de criba es ni directamente al melillense. Pero, oigan, entonces, yo entiendo que Marruecos defienda sus intereses legítimos. Espero que se superen estos problemas realmente, pero vamos a dejar trabajar al gobierno de España y sobre todo vamos a ser leales con él en vez de poner piedra en el camino. Pero si nosotros y yo por no último a mí estamos describiendo una realidad. Decías de la tasa de abandono escolar en Melilla, mira, una noticia del Faro, 31 de enero, bajada histórica de la tasa de abandono escolar en Melilla. No cuadra lo que dice, o sea, aquí no, he dice... dicho que seguimos el furgón de cola. La tasa de abandono educativo temprano descendió un 10,5%. Y seguimos estando en el furgón de cola. Seguimos mejorando. Pero seguimos el furgón de cola, es que es lamentable. No se puede venir, os lo digo a los dos, pintando esto como el fin del mundo, porque realmente no bueno, es. Grave, Geray, el discurso de grave, fin del mundo. Bueno, grave. No nos queda mucho tiempo, realmente nos quedarían unos 5 minutos más, entonces no daría pues realmente el tiempo para debatir pues un poco sobre el tema de transporte, sobre bueno los acuerdos que se están barajando, que ya se adelantó por parte de Gloria Rojas en Fitur. Entonces para ir concluyendo, ya que estábamos hablando pues de economía, hoy jueves pues se ha celebrado un foro empresarial, no sé si habéis estado un poquito más o menos al tanto. Bueno, han estado pues José Bono y Alberto Ruiz Gallardón como ponentes, como invitados por parte pues de este foro organizado por Promesa. Entonces voy a pedir unos pequeños titulares. Ha hablado pues eso, del análisis futuro de la ciudad de Melilla. Entonces preguntaré cómo se debe analizar y cuál debe ser el futuro de la ciudad de Melilla a nivel económico. Os lo pregunto para ir pues concluyendo con el debate, porque no teníamos más tiempo. Así que resumidamente, Geray Díaz. Bienvenido cualquier tipo de foro económico donde se ponga en relieve la situación de Melilla. Bienvenido cualquier tipo de análisis económico sobre esta ciudad y sobre su futuro. Y sobre todo lo que yo echo de menos en los foros económicos es que también se escucha a los melillenses. Yo entiendo que tanto el señor Bono, que es una figura dentro del Partido Socialista, como el señor Gallardón, pues también es un representante con bastante solvencia dentro de su partido, vengan y den su opinión, pero creo que en estos foros, y no os quería que sobre estas opiniones, pero que echemos mano también a personas, a melillenses, que saben mucho y tienen un análisis y una idea muy clara de hacia dónde vamos. Y aquí no hablamos de partidos, hablamos de melillenses. Por tanto, a mí me gustaría que en un futuro, siempre que se organice un foro económico del futuro de la ciudad, también se dé voz, ¿no? Se dé voz, y no solo a la CEME o a la Asociación de Pymes de Melilla, sino a personas que hay en esta ciudad y que tienen un conocimiento muy cercano de la realidad y de cuál puede ser el futuro. Sí, en ese sentido nosotros hemos tenido como iniciativa que estamos llevando en los últimos meses también, y de apertura a la ciudad, pues explicando de forma pormenorizada y de forma lo más cercana posible cuál es nuestra perspectiva, ¿no? Porque lo que queremos es mirar al futuro y mirar al menos con aliento, ¿no? Y no con desesperanza, porque la verdad es que los últimos años nos hemos visto un poco presos de esa desesperanza. Hemos tenido aquí a uno de los mayores expertos del mundo en zona franca, teniendo en cuenta que Melilla es un puerto franco y teniendo en cuenta que estamos incursionando la posibilidad. Antes decía Min que nunca se había planteado ninguna alternativa, eso es incierto. El entrar en el territorio común aduanero no tenía un sentido, o al menos no tenía una virtualidad, por el tránsito tan fluido que había con el vecino Marruecos, pero siempre preparando pues infraestructura como hemos estado preparando, la posibilidad de la ampliación del puerto, que eso nos ha arrebatado del todo, la posibilidad de tener un muelle de cruceros que también se ha paralizado, toda la actividad y la dinamización de la universidad, formación profesional. Nosotros queremos seguir en ese ámbito también, teniendo que haber desarrollado otras medidas fiscales para ir potenciando lo que ya tenemos e ir mirando también sin desaprovechar y teniendo esperanza en que nuestros vecinos del sur cambien de actitud, mirando también a nuestro más anclaje en la Unión Europea y en Yo no el sé, propio Fadela, Estado un español. pequeño inciso, perdón rápido, si habéis sopesado que aduana comercial y cruceros son incompatibles. No sé si lo habéis sopesado en el Partido Popular, pero es algo incompatible. No es incompatible, y en Málaga y en el resto de España no es incompatible, en absoluto. Bueno, a ver, Fadela, en ningún momento Geray, no tenemos más tiempo. he dicho que no hayáis planteado alternativas, sino que en 20 años no lo había aplicado.
Digo lo de eso, no, sí. La invitación. Vamos a dejar que ¿estamos en la aduanera? Vamos. ¿Por qué no había explicado la aduanera? Padela, que vamos a concluir que no tenemos más tiempo. Con Marruecos, claro, si tú lo sabes. Es que parece que eres nuevo. Es que no tenemos más tiempo. Vamos a concluir con los titulares. Me preocupa que 8 de cada 10 jóvenes planteen marcharse de la ciudad ante falta de expectativas de futuro. Esto lo dice el Consejo de la Junta de España. Es dramático y esto lleva es una sangrienta que nadie ha sido capaz de frenar. 0 vivienda pública en nuestra ciudad en los últimos 5 años. 0 vivienda pública construida con fondos del Estado. Y si alguien me dice algún dato, por favor, que me indique dónde está esa vivienda. Y no hablemos además de un hecho significativo. El 70% de nuestros desempleados no tienen cualificación. Me parece bien que venga el señor Bono, señor Gallardón, que habrán además facturado una cantidad económica que nos enteraremos las próximas semanas. No dudo de sus capacidades, pero dudo de su diagnóstico de la realidad de Melilla. A mí me hubiese gustado algún titular sobre cómo incentivar la economía de la ciudad. Han hablado de economía de mercado, han hablado de grandes industrias que en Melilla evidentemente nadie ha planteado ni se le ve ninguna salida. Esto es como cuando el CPM planteó una fábrica de vehículos en nuestra ciudad y lo prometió y quedó en aquella maqueta, no fue más allá. La realidad es bastante complicada y en lugar de prometer aeropuertos en el mar, 5.000 empleos en un día, unión aduanera inmediata, pisemos un poco el terreno y trabajemos desde la unidad institucional, de verdad. Hace falta más unidad institucional a la hora de defender los intereses de Melilla. Tenemos eurodiputados de las 2 fuerzas políticas mayoritarias, tenemos senadores, tenemos diputados. El Partido Popular, el Partido Socialista está en la ciudad autónoma y en la delegación del gobierno. CPM tiene representantes con otras fuerzas políticas como Compromís. Apelar a esa unidad. En Ceuta lo estoy viendo, si tenemos el ejemplo solo de las instalaciones de las empresas de juego online. Es decir, Ceuta se puso la mochila, Kisi Chandinamani, Kisi Chandinamani se puso la mochila, fue a tocar en los foros internacionales. Hay más de una veintena de empresas de juego online instaladas en Ceuta. ¿En Melilla sabéis cuáles? ¿Cuántas hay? No tenemos 6. No tenemos más tiempo. Esas medidas fiscales se aprobaron entre Ceuta y Melilla. Todo eso lo hicimos a través de Montoro y aquí no se han aprovechado. Claro, y lo que hemos dicho que no se han aprovechado en estos años esas ventajas fiscales. Ya está, porque no tenemos más tiempo. Es que si no me regañan en realización con el tiempo. Así que nada, muchísimas gracias a los tertulianos. Yeray Díaz, muchísimas gracias. Buenas noches, Fadela Mojatar. Gracias a vosotros, Paula. Y amiga Mani, bienvenido de nuevo, y gracias por participar aquí en la tertulia de la réplica. Paula. Gracias a los 3, por supuesto, y también pues gracias a los espectadores, también agradecerles como siempre pues que confíen en este programa de Popular Televisión. Ya concluimos y bueno, pues concluimos esta semana repasando la actualidad política y local. Muy buenas noches.